Bien, vamos a tratar en este video el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, conocido como monotributo. La denominación puede llevar a confusión, porque en realidad, en rigor, no sería un único tributo, sino es un régimen simplificado que reemplaza básicamente a dos impuestos: el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias, también el impuesto a la ganancia mínima presunta, pero básicamente los primeros dos. Pero yo no diría que es un impuesto en sí mismo, sino que es un régimen que sustituye a los otros dos. De hecho, es un régimen opcional y para calificar en dicha opción hay que reunir determinados requisitos. Aún así, si la persona los reúne, puede elegir anotarse como monotributista o no hacerlo. Lo que está claro que si no reúne los requisitos, sí o sí tributa por el régimen general. Es decir, se debe inscribir en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias. Pero en el caso que se den las condiciones, este régimen fue pensado, digamos, para el pequeño contribuyente. Digamos que había un universo de personas que estaba en el mercado informal y que no pagaba impuestos, y el monotributo desde ese punto de vista fue una buena medida porque permitió a un conjunto de sujetos incorporarse al sistema formal tributario. Inicialmente ese propósito entiendo yo que se logró. Luego el sistema se fue desvirtuando un poco porque otro universo de contribuyentes que quiso evitar tributar por el régimen general y que su capacidad contributiva estaba por encima de la monotributista, se anotó o se inscribió en el monotributo porque los parámetros objetivos le daban, y si no, propiciaba que le dieran esos parámetros, y de ese modo, un poquito de a poco, digamos, el sistema se fue desvirtuando. También se fue haciendo cada vez más complejo, y la idea inicial era que cada monotributista liquidara su propio tributo o su propio régimen, y finalmente la mayoría de ellos requiere de un contador. De cualquier modo, digamos, y para cerrar esta introducción, es un régimen que reemplaza al régimen general, es opcional, es sustitutivo y es de pago de cuota o por cuota, digamos. Son cuotas fijas dependiendo de la categoría en la que esté cada contribuyente, y el componente de esa cuota tiene una parte tributaria, la que reemplaza el IVA y el impuesto a las ganancias, y una parte vinculada al régimen de seguridad social. Por un lado, las contribuciones al sistema jubilatorio, y por otro lado, además, el pago de la obra social. En relación a las contribuciones de seguridad social, en el caso que el contribuyente esté obligatoriamente adherido a otro régimen jubilatorio, como nos pasa, por ejemplo, a los abogados que aportamos a la Caja Provincial de Abogados, un abogado que fuera monotributista paga una cuota de monotributo distinta a la de otra profesión u oficio que no tiene un régimen jubilatorio especial, porque va a pagar una cuota menor, decía este abogado, porque no, en el componente de la cuota no va a estar la parte de seguridad social. Bien, la propia ley de monotributo trae una tabla que yo se las que va a estar en la plataforma Moodle, pero que también la pueden bajar de la página de AFIP, que de algún modo es bastante esclarecedora porque es un sistema relativamente sencillo de entender. Los contribuyentes de este régimen hoy son tres categorías: las personas físicas, las sucesiones indivisas y los asociados a cooperativas de trabajo. Ya no pueden ser más las sociedades de hecho de hasta 3 socios como sí podían ser inicialmente. Y decía, se tienen que dar una serie de parámetros que, para ponerles un ejemplo concreto, lo que hace la ley es establece una tabla por categorías.
categoría va de la A a la K, de la A a la H para todo tipo de actividades, y de la I a la K, o sea, las últimas 3 categorías, comprendiendo la venta de bienes muebles. En cada una de esas categorías hay 4 parámetros que se tienen que dar. Es decir, una persona, para calificar o para poder anotarse como monotributista, en los 12 meses inmediatos anteriores a su inscripción en el monotributo o su elección por el monotributo, tiene que haber devengado ingresos brutos hasta determinado valor. ¿Sí? La ley trae una tabla y dice, bueno, para la categoría A no más de 208.739 pesos, para la B 313.000, y así va subiendo. Y en el caso de la H, que es la más alta para las actividades en general, no pudiste, si facturaste más de 1.739.493, que es la categoría máxima para ese tipo de actividad que prevé la tabla, si facturaste por encima de ese valor en los 12 meses inmediatos anteriores, vas al régimen general, ya no podés elegir el monotributo. En el caso de la venta de cosas muebles, en la categoría K, que es la más alta, si facturaste por encima o tuviste ingresos brutos por encima de 2.609.240 pesos, tampoco vas a poder elegir el monotributo. ¿Esto qué quiere significar? Que el legislador tuvo en cuenta a un tipo de contribuyente, más allá de si esto después está desvirtuado o no, que por un lado no estaba o no solía estar en el régimen formal de tributación, y por el otro se pretendió simplificarle su tarea en relación al pago de los impuestos con la sanción de este régimen. Decía que se tenían que dar 4 condiciones. Una son los ingresos brutos, otra es la superficie afectada a la actividad, que también dependiendo de la categoría va siendo más alta, es decir, los metros cuadrados que uno utiliza para realizar su actividad. Otra es la energía eléctrica consumida, y la última, en el caso de pagar alquiler, los alquileres devengados siempre en los 12 meses anteriores. Sí, y se tienen que dar las 4 condiciones para que uno esté en la categoría respectiva del monotributo. Cuando se dan todas esas condiciones, en el caso, un agregado más, en el caso de la venta de cosas muebles, no califican para ser monotributistas aquellos comerciantes que vendan productos por encima de los 29.119 pesos, digamos, que su valor unitario de venta para cosas muebles supere ese valor. Bueno, les decía que hay un aporte entonces que se hace además. Se paga una cuota fija que tiene un contenido tributario, y por otro lado se paga un aporte a la obra social, que va a depender también de la composición del grupo familiar, y otro aporte al SIPA, ¿no? Al Sistema Integrado Previsional Argentino, que también va subiendo en función de la categoría. El proceso de categorización en el monotributo se hace cada 6 meses, es decir, cada 6 meses hay que revisar los 12 meses anteriores para ver si uno continúa en la categoría que está, si baja de categoría, si sube o si se fue del régimen. Si el contribuyente no lo hace, o de algún modo, sea en forma involuntaria o adrede, no quiere cambiar de categoría, la AFIP lo puede recategorizar de oficio, y en su caso también lo puede excluir de oficio. Y aquí hay una cuestión interesante para analizar, porque cuando la AFIP lo excluye al monotributista o lo recategoriza, y el monotributista no está de acuerdo con esa exclusión o recategorización porque considera que alguno de estos parámetros no está debidamente analizado por el fisco, el recurso que tiene el contribuyente es el recurso del artículo 74.
Es decir, no abre la competencia del tribunal fiscal, la recategorización por un lado y la exclusión por el otro. Lo cual a mí me resulta injusto porque también tienen que ver de la ley que la AFIP te suele excluir en base a una serie de parámetros que algunos son objetivos y otros son indiciarios, digamos. Por ejemplo, el artículo 20 que determina las exclusiones, en el inciso J dice que será motivo de exclusión cuando el importe de las compras más los gastos inherentes al desarrollo de la actividad de que se trate, efectuado durante los últimos 12 meses, totalicen una suma igual o superior al 80% en el caso de venta de bienes o al 40% cuando se trate de locaciones o prestaciones de servicios de los ingresos brutos máximos fijados en el artículo 8 para la categoría H o en su caso en la categoría K para la venta de cosas muebles. O tenemos otro que ha originado varios conflictos, que es cuando la AFIP detecta que los depósitos bancarios debidamente depurados, en los términos previstos en el inciso G del artículo 18 de la Ley de Procedimiento, resulten incompatibles con los ingresos declarados a los fines de su categorización. Y hay otros más, ¿no?, que podrían generar algún tipo de cuestionamiento, y creo que hubiera sido preferible que no sé si la recategorización, pero la exclusión del monotributo que sea competencia del Tribunal Fiscal. No lo es. Pero, si bien no lo es, lo que ocurre en la práctica cuando el fisco te excluye del monotributo, te puede excluir para el futuro o te puede excluir desde el momento que detecta la inconsistencia de un modo retroactivo. Y naturalmente eso implica que el contribuyente se tiene que dar de alta en el régimen general, inscribirse en el impuesto al valor agregado y en el impuesto a las ganancias y pagar el impuesto que no pagó desde que la AFIP considera que debió estar inscrito en el régimen general. Y esto ha traído algunos conflictos interpretativos porque ¿qué pasa con la cuota que pagaste durante todo ese tiempo del monotributo? O naturalmente es un pago a cuenta del régimen general si estuviste mal inscrito como monotributista. ¿Y qué pasa con las compras que hiciste afectadas a tu actividad? Que como vos eras monotributista en ese momento, no le pedías factura a tu proveedor, con lo cual no tenías el IVA discriminado, pero si vos tenías la precaución de guardar todos esos comprobantes, naturalmente que ahí hay un crédito fiscal en el IVA y debería tomarse como pago a cuenta del impuesto al valor agregado que estarías adeudando por haber sido excluido del monotributo. Y esto sí ha sido motivo de tratamiento del Tribunal Fiscal porque una cosa es la exclusión del monotributo, procedimiento que ya dijimos que no abre la competencia del Tribunal Fiscal, y otra cosa es la determinación de oficio posterior como consecuencia de esa exclusión, que sí se puede llevar al Tribunal Fiscal. Y de hecho, también les voy a subir a la plataforma un fallo del Tribunal Fiscal de hace un par de años que trata una excepción de litispendencia propuesta por el contribuyente, que estaba discutiendo mediante un recurso administrativo, recurso 74 y luego demanda ante la justicia, la exclusión del monotributo, que él consideraba que había sido mal excluido, y por otro lado estaba apelada la determinación de oficio del Tribunal Fiscal. Lamentablemente el fallo sale en favor de la AFIP, considerando que no había una real litispendencia, sale 2-1 de todos modos. Me interesa que lean detenidamente ese fallo para que vean la posibilidad del escándalo jurídico, ¿no? Porque el voto en disidencia para mí lo deja bastante claro, diciendo que si bien no sería exactamente los requisitos que se pide para la litispendencia, lo cierto es que si el día de mañana esa exclusión del monotributo hubiera sido mal dispuesta, y así lo resuelve el juez que lo está tramitando, pierde sentido
el tratamiento de la determinación de oficio que se estaba sustanciando en el Tribunal Fiscal. Así que esa es otra situación que tenemos que tener presente, ¿no? Por un lado, las exclusiones o las recategorizaciones no son recurribles ante el Tribunal Fiscal, no abren la competencia, aunque naturalmente la determinación de oficio que se hace con posterioridad, sí. Y ahí ya entra este otro debate, ¿no? Con respecto a lo que pasa con la cuota que yo fui pagando en monotributo, como ya lo dije anteriormente, y qué pasa con esos comprobantes que yo tengo, o que se supone que conservé, donde no tengo el IVA discriminado de las compras de mi negocio, ¿no? Que fueron compras afectadas a mi actividad, pero que evidentemente conllevaban IVA y consecuentemente forman parte del crédito fiscal. Y así lo han reconocido algunos fallos. Entonces, de lo que se supone que adeudo de IVA, me puedo tomar una parte de esa factura, aunque no tenga el IVA discriminado, porque el hecho de que yo haya estado mal inscripto como monotributista no significa que yo no haya hecho compras con crédito fiscal, esté el IVA discriminado o no. La otra interpretación, que es la propuesta por el fisco, es una interpretación ritualista, digamos, porque no atiende a la realidad económica. Lo cierto es que cualquier emprendimiento, sea de un monotributista, sea de un responsable inscripto, requiere de compras afectadas a la actividad que generan crédito fiscal y que también representan un gasto en el impuesto a las ganancias. Bien, ¿qué más sobre el monotributo? No. Sí. Otra cosa interesante del monotributo es que en relación al impuesto a las ganancias, el contribuyente inscripto en el impuesto a las ganancias, el contribuyente inscripto en el impuesto a las ganancias que realice, es decir, esto está regulado en el artículo 29, dice: los adquirentes, los catarios o prestatarios de los sujetos comprendidos en el presente régimen solo podrán computar en su liquidación del impuesto a las ganancias las operaciones realizadas con un mismo sujeto proveedor hasta un total del 10% y para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del 30% en ambos casos sobre el total de las compras, locaciones o prestaciones correspondientes al mismo ejercicio fiscal. En ningún caso podrán imputarse los pedidos siguientes del remanente, qué sé yo. El Poder Ejecutivo podrá reducir los porcentajes precedentemente indicados hasta un 2% y hasta un 8% respectivamente en determinadas zonas, regiones y actividades económicas. ¿Qué está queriendo decir esta norma, el artículo 29? Que aquel sujeto inscripto en el impuesto a las ganancias, para deducir gastos vinculados a su actividad, cuando esos gastos sean por compras realizadas a monotributistas, va a tener el límite que marca el artículo 29. No se lo va a poder tomar en su totalidad, ¿sí? En cambio, las compras que le realice a otro responsable inscripto en el impuesto en el IVA y en el impuesto a las ganancias, en definitiva, se lo va a poder tomar en su totalidad si es un gasto afectado a la actividad. En cambio, si es en relación a un monotributista, va a tener esta limitación legal. Bueno, ya hablé también que hay una parte que va a seguridad social y otra que va a la obra social. Y creo que no hay otras cuestiones relevantes, el resto quiero que lo miren de la ley. Y les voy a subir entonces la tabla para que terminen de entender cómo funciona, si bien la tienen en la página de AFIP, y el fallo este que les mencionaba anteriormente. Muchas gracias.